Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar vamos a ver un ejemplo relativamente sencillo con dos números compuestos pues pequeños, por ejemplo el 30, ¿de acuerdo? Y el 24. Y vamos primero con los múltiplos. Para hallar un múltiplo común a estos dos, pues a mí se me ocurre lo primero, pues sería multiplicar 30 por 24. 30 por 24 serían 720, ¿de acuerdo? Estos serían los múltiplos. Pero no solamente está este. Entonces luego ya sería cuestión de ir probando otras posibilidades, ¿de acuerdo? Aparte de 720, números mayores o números menores. Por ejemplo, números menores, pues vamos probando y llegamos a que el 360 también es múltiplo de los dos. Y bueno, pues seguiríamos así, probando números menores, y llegaremos al 120. Y ya más pequeño de este, pues no lo hay. Y por encima, pues también podríamos ir probando. Encontraríamos este, que también es múltiplo común. Podríamos seguir probando. El siguiente pues sería ese. Y así hasta infinitos. Pues bien, el mínimo común múltiplo es este, MCM. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los divisores. Pues en principio, 30, pues sería ir probando entre qué números da la división exacta. Empezamos por números pequeños, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues evidentemente el 1, pero bueno, no es divisor universal, no vamos a considerarlo, ¿de acuerdo? Sería el 2, el 3, el 5, el 6, el 10 y el 15. Y el 30 también, que es el mismo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponerlos todos, porque a mí el primero y el 1 y el 30 pues no me gusta ponerlos. Y con el 24 pues haríamos lo mismo. Es divisible entre 2, es divisible entre 3, es divisible entre 4, es divisible entre 6, es divisible entre 8, es divisible entre 2. Y luego también entre 1 y 24. Pues bien, de todos estos divisores, ¿cuál es el común? Aquí está. El 6. ¿Hay otro común? Sí, el 3. ¿Hay otro común? Sí, el 2. Y ya no hay más comunes. Pues bien, el máximo común divisor sería este. Bueno, como podréis comprender, esta forma de hacerlo pues es un poco rudimentaria, por no llamarlo de otra manera. Y entonces lo vamos a hacer. Normalmente pues esto no se hace así, ¿de acuerdo? No se hace como yo lo he hecho. Normalmente se hace de otra manera. Vamos a ver cómo se haría hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos dos números. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores primos. Empezamos con el 2, es divisible. Ya entre 2 no se puede, seguimos con el 3, es divisible. El siguiente entre 5 y ya está. Este sería 2 por 3 por 5, ¿de acuerdo? Y el 24, pues es divisible entre 2. Sigue siendo divisible entre 2. Sigue siendo divisible entre 2. Y el último entre 3. Este sería 2 elevado al cubo por 3. Pues bien, para hallar el mínimo común múltiplo de esta manera serían
los comunes, aquí tenemos el 2, pero al mayor exponente. Entonces sería 2 elevado a 3. Tenemos otro común, el 3, tiene el mismo exponente. Y cuando ya hemos terminado con los comunes, los no comunes, todos los que haya. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esto, pues me da exactamente igual que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Esto sería 8 por 3, 24 por 5, 120. Y para hallar el máximo común divisor, en este caso, serían los comunes, pero al menor exponente. Entonces sería el 2 y el 3. Y esto me daría 6. ¿De acuerdo? Bueno, este es un caso con números compuestos no muy altos. Vamos a ver otro caso en el cual tenemos 3 números: el 64, el 200 y el 120. Pues hacemos lo mismo. Primero descomponemos. Ya está. 64 sería 2 elevado a la sexta. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo con el 200. Sería 2 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado. Y finalmente pues hacemos lo mismo con el 120. Sería 2 elevado al cubo por 3 por 5. Bien, ya tenemos descompuesto estos números. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Serían comunes. ¿Qué comunes tenemos? Pues tenemos común el 2, el mayor exponente el 6. Luego tenemos aquí otros comunes que, aunque no sean a todos, estos son comunes solamente al 200, 120, pues también entrarían aquí. Entonces sería 5 elevado al cuadrado. Y finalmente los no comunes, que en este caso solamente hay uno, el 3. Pues este sería el mínimo común múltiplo. Haciendo las operaciones, 2 elevado a 6 por 5 elevado al cuadrado, pues esto sería 64 por 25 por 3. ¿De acuerdo? 64 por 25 por 3. Son 4800. Y el máximo común divisor serían los comunes, pero ahora al menor exponente. 2 elevado a 3 por 5. Ahora en vez de coger al mayor exponente, ¿de acuerdo? Cogemos al menor. Y este sería el máximo común divisor. Bueno, esto es todo. Podríamos seguir haciendo ejemplos, pero esto es mejor que lo practiquéis. Esto se utiliza mucho en las fracciones, para hallar el común denominador o para simplificar. Para hallar el común denominador se utiliza el mínimo común múltiplo. Y para simplificar una fracción se utiliza el máximo común divisor. Bien, hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los números primos y de los números compuestos. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver algunos ejemplos de números primos y de números compuestos y qué es cada tipo de número. Número primo es aquel que solo es divisible entre sí mismo y entre 1. Entonces el primer número primo que nos encontramos es el 2.
el 1 no es número primo, ¿de acuerdo? Porque no reúne la condición que acabamos de decir. Hay un poco de controversia con esto de si el 1 es primo o no. El 1 no es número primo. Es decir, número primo es todo número mayor que 1 que solo puede dividirse entre sí mismo o entre 1. Y el 1 se puede dividir, sí, entre sí mismo, pero es que el 1 es el 1. Bueno, pues tampoco vamos a entrar en esas historias ahora. Y el siguiente número que nos encontramos es el 3, que este también es número primo. Pero el siguiente número que nos encontramos, el siguiente número natural, sería el 4. El 4 ya es un número compuesto. ¿Por qué es un número compuesto? Porque aparte de ser divisible entre sí mismo y entre 1, se puede dividir entre alguno de estos números primos, menor que ellos. Por ejemplo, entre 2. El 4 se puede dividir entre 2 y da 2. Es decir, el 4 se puede poner como 2 por 2. Esto que yo acabo de hacer es descomponer un número compuesto, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Esta operación es muy útil en matemáticas, la de descomponer un número compuesto, sobre todo, por ejemplo, cuando veamos las fracciones para simplificar fracciones, para sumar o restar fracciones, y en general también para unas operaciones matemáticas que se llaman el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? De lo cual ya veremos algo a continuación. Seguimos. El siguiente número sería el 5, que este es primo, ¿vale? El siguiente número natural sería el 6, y el 6 ya es compuesto, se puede descomponer en 2 por 3. El siguiente número sería el 7, que es número primo. El siguiente sería el 8, que este es compuesto, 2 por 2 por 2. Esto se puede poner también en forma de potencia, sería 2 al cuadrado. Esta no, pero el 6 no, pero el 8 se puede poner como 2 al cubo, ¿de acuerdo? El siguiente número sería el 9, que se puede descomponer como 3 por 3. El siguiente sería el 10, que es compuesto de 2 por 5. El siguiente es el 11, este es primo. El siguiente es el 12, que sería 2 por 2 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3. El siguiente es el 13, bueno, y aquí nos vamos a parar porque así podríamos seguir toda la vida, ¿de acuerdo? Yo creo que ha quedado bien clara la diferencia entre números primos y números compuestos. Vamos a ver esto de descomponer un número compuesto. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque esta operación ya os digo que se realiza mucho en matemáticas, sobre todo trabajando con fracciones. Bien, vamos a coger un número, por ejemplo, 2520. Entonces, bueno, así es como se suele operar normalmente, ¿vale? Se pone una raya aquí al lado, a la derecha, y empezamos con el número primo más pequeño. Empezamos con el 2. Vemos si es divisible. Si es divisible lo dividimos y seguimos dividiendo entre 2 hasta que ya veamos que no es divisible, ¿de acuerdo? En este caso 2520 es divisible entre 2. ¿Cómo lo puedo saber? Pues dividiéndolo simplemente, o hay una reglilla que es viendo la última cifra. Si la última cifra es par, el 0 es par, pues es divisible. Entonces lo ponemos aquí a la derecha un 2, lo dividimos y el resultado sería 1260, ¿de acuerdo? Seguimos dividiendo entre 2, se puede seguir dividiendo entre 2 porque acaba en 0, lo dividimos y el resultado sería 630. Pues podemos seguir dividiendo entre 2 porque sigue acabando en 0 y el resultado sería 315. Pero este ya no es divisible entre 2, ¿de acuerdo? Entonces ya el 2 ya no podemos utilizarlo. Vamos al siguiente número primo, que es el 3. Vemos si es divisible.
315 es divisible, pues igual que antes, lo dividimos, y si la división es exacta es que es divisible. Hay una reglilla también que es que la suma de los números, de los dígitos del número, tiene que ser múltiplo de 3. 3 y 1, 4 y 5, 9. 9 entre 3 a 3 es múltiplo de 3. Entonces se puede dividir, ¿de acuerdo? Hacemos la división, el resultado es 105. ¿Podemos seguir dividiendo entre 3? Sí, 5 más 1, 6. Pues podemos seguir dividiendo entre 3. El resultado sería 35. Pero ya este número, 5 y 3, 8, ya no es divisible entre 3. Por lo tanto, seguimos, ya nos olvidamos del 3 y vamos al siguiente número primo, que es el 5. Hay una regla muy fácil para saber si es divisible entre 5, que es que la última cifra acabe en 0 o en 5. En este caso acaba en 5, pues es divisible entre 5. 35 entre 5 a 7. Y ya terminamos con el último número, que es 7, que es primo. 7 entre 7 a 1. Ya hemos descompuesto este número, 2520. Sería 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo, por 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado, por 5 por 7. Pues ya hemos descompuesto el número. Yo os aconsejo que lo hagáis así, ordenadamente, y que empecéis por estos tres números, que estos números primos son los que están presentes en la mayoría y con más frecuencia, y van a aparecer casi siempre. Porque estos otros números primos ya más grandes, el 7, el 11, el 13, pues los dejáis para el final. Al final saldrán como aquí, ha salido el 7. Vosotros empezad siempre ordenadamente por el 2, el 3 y el 5. Y así podéis descomponer todos los números primos, los números compuestos, perdón, fácilmente en lo que se llama descomponerlo en factores primos, ¿vale? Esto es un factor es una multiplicación. Bien, pues esto es todo. Hasta luego. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las operaciones con los números enteros. Ya conocéis las reglas fundamentales de estas operaciones. En primer lugar, haremos los paréntesis. Ahora hablaremos de los paréntesis. En segundo lugar, haremos las multiplicaciones y las divisiones. ¿De acuerdo? El orden, ya hablaremos de esto también. Y en tercer lugar, las sumas y restas. Estas son las tres reglas que vamos a estar aplicando constantemente en este tipo de ejercicios. Vamos en primer lugar a hablar de los paréntesis, porque hay dos tipos de paréntesis, ¿de acuerdo? Unos paréntesis que engloban a varios números que están operando, por ejemplo, 2 menos 3 por 5. Esto es un paréntesis. Pero hay otro tipo de paréntesis que solamente engloban un número. Por ejemplo, este tipo de paréntesis que solamente engloban a un número, que se llaman paréntesis tipo 1, tipo 2, yo los llamo, particularmente los llamo capsulitas, ¿vale? Pues son como pequeños paréntesis que de alguna manera protegen al número. Entonces, la forma de operar con estas capsulitas a veces nos puede llevar un poquito a confusión. ¿Cuándo se operan? Pues cuando se crea conveniente, cuando haga falta, ¿de acuerdo? No hace falta que sea al principio, no hace falta que sea al final de un ejercicio, depende de cómo sea el ejercicio. En algunos ejercicios lo haremos al principio, en otros lo dejaremos para el final, y sobre todo hay un tipo de cápsulas que sería, por ejemplo, este ejemplo, en vez de ser menos 3 por 5, por ejemplo, pues voy a
poner menos 3 por menos 5, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí este menos 5 delante lleva un signo por. Entonces, esto, tener cuidado con ello, y este tipo de situaciones hay que dejarlas siempre para el final, cuando se haga la operación de multiplicación. En cambio, por ejemplo, esta otra, este menos 3, se podría hacer al principio y poner más 2, que también se podría hacer al principio, porque si delante no tiene ningún signo, es que tiene un signo más. Pues si le ponemos, por ejemplo, un signo menos, pues sería menos por más, menos. Acordaros las reglas estas de composición de los signos. Si son más por más es más, menos por menos es más. Es decir, si son iguales es positivo, y si son distintos es negativo. Es fácil. Entonces el primero sería 2, menos por menos más 3. Pero el menos 5, habéis visto que no lo he quitado hasta que no haga la operación de multiplicarla por 3. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver algunos ejemplos, primero de paréntesis de este tipo. De este tipo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, como veis, voy a ampliarlo un poquito, eso sería mejor. En el primero, como veis, todos los números están sumando o restando. Entonces no tenemos que aplicar esas 3 reglas. Entonces en este caso lo que voy a hacer es, se podría hacer la suma y la resta de los números, pero es un poco complicado restar números negativos y todo eso. Entonces lo que se hace aquí es quitar las cápsulas con las reglas que hemos visto. Entonces este quedaría 8, menos por más menos 6, más por menos menos 7, menos por menos más 4. Y una vez que tenemos quitadas las capsulitas, están los números sin esas cápsulas, pues ya lo podemos hacer de dos maneras. Una, sumando todos los positivos y todos los negativos. Por ejemplo, en este caso sería 8 y 4, 12, ¿no? Sumamos los negativos, 6 y 7, 13. Y luego hacemos la operación, menos 1. Y hay otra forma que a mí yo la prefiero, que es ir de izquierda a derecha haciendo la operación de 2 en 2. Entonces primero 8 menos 6, 2. ¿De acuerdo? Ahora 2 menos 7, menos 5. Y menos 5 más 4, menos 1. Veis que el resultado es el mismo. He escrito un poco más, pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo, o cada cual lo hace un poco como quiera, siempre guardando las normas. Entonces, yo me he acostumbrado a hacerlo así, y bueno, pues me veréis que yo lo voy a hacer casi siempre, lo haré así, ¿de acuerdo? Vamos a ver este segundo ejemplo a continuación, en el que ya tenemos estos números encapsulados, pero con multiplicaciones o divisiones. Bueno, pues en este primer caso tenemos multiplicaciones. ¿Cuál hago primero? Pues en este pues daría lo mismo. Entonces aquí yo aplico la misma regla que con las sumas y restas. Empiezo por la izquierda y voy haciendo de 2 en 2, siempre que no haya paréntesis. Es la misma regla, ¿de acuerdo? Que con las sumas y restas. Empiezo por la izquierda de 2 en 2. Menos 2 por menos 3, 6. 6 por 4, 24. Y ya estaría, ¿de acuerdo? ¿Que tenemos divisiones? Pues lo mismo.
¿de acuerdo? Si tenemos divisiones, pues lo mismo. Voy a ponerle aquí otra división más. Dividido entre menos 2, ¿vale? Y no tengo paréntesis, como veis, pues empiezo por la izquierda y lo hago de 2 en 2. Con las multiplicaciones, vamos a ver, con las multiplicaciones no hay problema. Por ejemplo, aquí podría haber hecho primero 3 por 4 y luego por 2, 24, o 2 por 4 y luego por 3, pero con las divisiones hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer, el resultado no es igual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo 18 lo divido entre menos 2, sería menos 9, y luego lo divido entre 3, pues me da 3. 18 lo divido entre 3, me da 6. Menos 6 entre menos 2, pues me da 3 también. Pero si hago menos 3, digo 3, lo divido entre menos 2, pues me da 1,5. 18 entre 1,5, ya no da 3. Entonces, como veis, no se puede hacer esto con las divisiones, pero si lo hacéis de izquierda a derecha, de 2 en 2, pues no os equivocaréis nunca. Siempre la misma regla. Menos 18 entre más 3, menos 6. Menos 18 entre menos 2, 3. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver estos otros ejemplos en los que, por ejemplo, en este siguiente tengo multiplicaciones y divisiones. ¿Qué hago primero, las multiplicaciones o las divisiones? Pues sigo la misma regla. De izquierda a derecha voy haciendo la operación. Primero hago la multiplicación. 5 por menos 8, menos 40. Ahora hago la división. Menos 40 entre menos 2, 20. Y finalmente la multiplicación, perdón. Esto es una multiplicación. 25 por menos 20 por menos 5, menos 100. Izquierda a derecha de 2 en 2. Si tuviese que variar el orden, entonces me encontraría con una situación como la que veis abajo, en la cual tendría paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tendría que hacer primero lo que hay dentro de los paréntesis. Primero haría esta multiplicación. Menos 40. ¿De acuerdo? Y luego haría esta otra multiplicación, que sería 10. Y finalmente la división, menos 4. Como veis, el resultado es muy distinto. Entonces, repito, si no os encontráis ningún paréntesis grande, encontráis las operaciones así, pues ir de izquierda a derecha siempre, sean sumas, sean restas, sean multiplicaciones. Si no hay ningún paréntesis grande, de izquierda a derecha, de 2 en 2. Por eso os he dicho que yo también esto lo hago con las sumas. Ya me he acostumbrado y lo hago igual. Vamos a ver el último ejemplo, donde ya sí tenemos sumas, multiplicaciones y divisiones. Entonces aquí no podemos aplicar lo de izquierda a derecha de 2 en 2. Tenemos que aplicar las reglas de operaciones, ¿de acuerdo?, que hemos visto antes. Primero multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. En este caso me encuentro una multiplicación. Bien, pues hago la multiplicación. Voy de izquierda a derecha. Me encuentro una multiplicación. Vale. 7 por menos 6 por menos 7, menos 42. Ahora me encuentro una suma. Esa no la hago. Me encuentro una división. Esa sí la hago. Menos 50 entre menos 2, que sería 25, ¿no? Y finalmente hago esta operación, ¿de acuerdo?, que sería menos 17. Bueno, yo creo que con estos ejemplos ha quedado más o menos claro cómo se operan con las capsulitas estas, ¿de acuerdo? A veces nos pueden llevar más de un dolor de cabeza. Vamos a ver ya con paréntesis. Entonces vamos a ver primero este ejemplo, ¿vale? Cuando tenemos un paréntesis grande,
Pues hay dos formas de operar. Una de ellas, que es la que yo os aconsejo, es hacer lo que haya dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Es decir, lo voy a hacer aquí aparte. 8 menos 3 por 5. Aplico las reglas que hemos visto antes y hago primero la multiplicación y finalmente el resultado es menos 7. Entonces, pues esto lo llevo y pongo en vez del paréntesis su resultado. ¿De acuerdo? Y ahora vuelvo a aplicar las reglas. Tengo una suma y una multiplicación, pues hago primero la multiplicación. Sería más 2 por menos 7 menos 14. Y finalmente la resta, y ese es el resultado. Esto sería una forma de operar, ¿de acuerdo? Hay otra forma que es sin resolver el paréntesis, es aplicando la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Que sería multiplicar en este caso más 2 por lo que haya dentro del paréntesis. Pero aquí hay que tener cuidado, porque, bien, multiplicamos primero el 2 por el 8, menos, y ahora multiplicamos el 2, pero por el 3 y por el 5, los dos juntos, es decir, si yo tengo sumas o restas, pues entonces sí, multiplico cada uno de los sumandos o restandos por el número. Pero si lo que tengo es una multiplicación o una división, solo tengo que multiplicar una vez. No tengo que multiplicar, no tendría que hacer esto. Tened cuidado, no hagáis esto. 2 por 3 por 2 por 5, porque estaríais multiplicando por 4. ¿De acuerdo? Y no sería correcto. Entonces, únicamente si lo hacéis así, que yo no lo aconsejo, yo prefiero hacerlo de la otra manera, pues con multiplicaciones o divisiones una vez solo. Bueno, pues una vez que ya lo tengo vale, y ahora ya pues sería 15, 16, 31 menos 30, 1, lo mismo que me daba antes. ¿De acuerdo? Bueno, repito, yo os aconsejo que lo hagáis, yo lo voy a hacer siempre de la otra manera. Vamos a ver este ejemplo, un poquillo más complicado. Entonces, cuando ya tenemos unos ejemplos un poquillo más complicados, hay que pararse un poco a ver un poco por encima todo. Aquí que tenemos en primer lugar un paréntesis grande y luego dentro de este paréntesis otro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que resolver en este caso de menos a más, de paréntesis más pequeño a más grande. Entonces voy a hacer primero el más pequeño, sería 5 menos 11. Menos 11 serían menos 6. Y ahora vamos a hacer el paréntesis grande, es decir, este, ¿de acuerdo? En este caso lo voy a hacer aquí debajo y luego ya ponemos el resultado. En este caso, pues tengo una suma y una multiplicación. Hago primero la multiplicación, más por menos, menos 3 por 6, 18, 11 menos 18, menos 7. Este es el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, pues este resultado, acordaron, menos 7, lo pongo,
y ya tenemos paréntesis pequeñitos, cápsulas, ¿de acuerdo? Que vamos a operar pues como hemos visto antes. Aquí tengo una multiplicación, aquí tengo una resta y aquí tengo otra multiplicación. Pues hacemos primero las multiplicaciones. Menos 3 por más 5, menos 15. Y la otra, menos 3 por menos 7, menos por menos más. El resultado sería menos 15 más 21, 6. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto un ejemplo, un poquito complicado. Vamos a ver otro. Parecido, ¿como veis? Donde tengo un paréntesis grande, dentro hay un paréntesis pequeñito. Pues voy a hacer primero el paréntesis pequeñito. A la vez también puedo hacer este otro paréntesis, 7 menos 11, que sería menos 4, ¿de acuerdo? Y ahora, en este paréntesis grande, 6 menos 8 serían menos 2. Bien, ahora ya tengo un solo paréntesis, además es sencillo. Lo voy a operar directamente. Menos por menos sería más, entonces sería 12 más 2. 12 más 2, 14. Y finalmente, esto es un por, la verdad es que yo cuando hay paréntesis así pues no hace falta ponerlo. Finalmente tengo una multiplicación, una resta y una división. Pues bueno, pues hago primero la multiplicación y la división. Menos 2 por menos 4, 8. ¿De acuerdo? Y 14 entre menos 7, podemos hacerlo así, 14 entre menos 7, que sería menos 2. O también, si lo preferís, podemos hacerlo de esta otra manera. Menos 14 entre menos 7, que sería más 2. El resultado es el mismo, ¿vale? Porque antes nos quedaba 8 menos menos 2, que es lo mismo, ¿no? El resultado final pues sería 10. Bueno, pues ya vamos terminando. Vamos a ver el último ejemplo, este de aquí, donde tenemos dos grandes paréntesis y dentro paréntesis pequeñitos, ¿vale? Pues vamos a hacer los paréntesis pequeñitos. 6 menos 9 menos 3. $5 más 3, 8. ¿De acuerdo? Y ahora los paréntesis grandes, que en este caso pues aquí tengo una suma y una multiplicación. Pues hago primero la multiplicación, más 5 por menos 3, menos 15. 18 menos 15, 3. ¿De acuerdo? Y aquí tendría una situación parecida. Tengo una división y una resta, pues hago primero la división. 3 menos 2, 1. Finalmente 3 menos 1, que sería 2. Y este sería el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado.